Vamos entonces a comenzar la clase de hoy, ¿sí? Hoy vamos a ver el estudio de funciones, como se analizamos en una variable, ¿sí? Vamos a analizar para dos o más variables, ¿sí? Entonces, vamos a arrancar. Vamos a estudiar la idea de máximos y mínimos de la función de dos variables. Entonces, como vimos, en el caso de una sola variable, podíamos estudiar calculando las derivadas, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver cómo es el caso de dos variables. Entonces, vamos a decir que una función de dos variables tiene un máximo local en un punto AB y todos sus puntos que están alrededor son más chiquitos que f de AB, ¿sí? Lo mismo vamos a decir para decir que tiene, si vale para todos los elementos del conjunto, entonces es el máximo, es el máximo absoluto, ¿sí? Lo mismo va a pasar cuando definamos mínimo, ¿sí? El mínimo, lo que tenemos que ver es que decimos que hay un mínimo en AB si la imagen de AB es más chica que cualquier imagen de un elemento del entorno de la AB. ¿Sí? Muy bien. Entonces, como decimos, si esta desigualdad se cumple para todos los puntos, esto nos indica que es el máximo absoluto o el mínimo absoluto. ¿Sí? Muy bien. Entonces, de vuelta, ¿cómo hacíamos en el análisis de una sola variable? Para encontrar los máximos y mínimos, lo que teníamos que estudiar eran los puntos críticos. Y los puntos críticos se estudiaban analizando la primera derivada igual a 0. ¿Sí? ¿Qué pasa aquí en funciones de dos variables? Tenemos dos primeras derivadas, la derivada con respecto a x y la derivada con respecto a y. Entonces vamos a pedir que las dos sean 0. ¿Sí? Al pedir que las dos sean 0, lo que estamos asegurándonos es que si yo me muevo por el eje Y, la pendiente es 0, y si yo me muevo por el eje X, también la pendiente es 0. Entonces, el plano es completamente horizontal. ¿Sí? Entonces, no hay un cambio. ¿Sí? Entonces, ahí parece ser que o hay un máximo o un mínimo. ¿Sí? Bien, podría ser que haya un máximo, un mínimo o otra cosa, que lo vamos a ver un poco ahora en la siguiente figura. Por ejemplo, si nosotros tenemos esta función como ejemplo, esto corresponde a un paraboloide, ¿sí? Que está centrado en el punto 1, 3, 4. ¿Sí? Si vemos la gráfica, el mínimo justamente está en el punto 1, 3, ¿sí? Cuya imagen es 4. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si calculamos las derivadas, la derivada parcial con respecto a x, me queda 2x menos 6, y la derivada parcial de f con respecto a y me queda 2y menos 2x. Acá hay un error, acá es y, ¿sí? Que ya lo voy a arreglar para que lo tengan bien. Muy bien, entonces si planteamos que las dos derivadas tienen que ser ceros, ¿sí? Estamos diciendo que 2x menos 6 tiene que ser 0, y 2 menos 2, acá está mal también, tiene que ser 0. ¿Sí? Reemplazando, nos queda que el x tiene que ser igual a 3 y, perdón, el x tiene que ser igual a, sí, 3
y el i tiene que ser igual a 1. ¿Sí? Acá lo voy a arreglar porque es el ejemplo, está mal escrito, pero lo van a tener bien escrito. ¿Sí? Entonces, como vemos, el punto crítico es el 1,3 o 3,1, ¿sí? Lo voy a arreglar esto. Vamos a hacer que sea el 3,1. Y además tenemos, ¿sí? Que esto que tenemos aquí es una suma de números positivos que es mayor que 0, que va a ser mayor o igual que 4, que es cuando yo reemplazo a x por y, a x y a y por esos valores. ¿Sí? Ahora vamos a ver esta otra función. Si analizamos las derivadas, ¿sí? Acá la derivada con respecto a x me da menos 2x. Y la derivada con respecto a y me da 2y. ¿Sí? Bien, para que estoy planteando de que las derivadas parciales tienen que ser 0, entonces menos 2x tiene que ser igual a 0 y 2y tiene que ser igual a 0. La única forma es que x sea igual a 0 e y sea igual a 0. ¿Sí? Entonces el único punto crítico es el 0, 0. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre con esto. Si vemos la gráfica de esta función, ¿sí? Es un paraboloide hiperbólico, lo que habíamos llamado silla de montar. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Si analizamos, cortamos a la superficie por un plano, ¿sí? Horizontal, esto en el origen es como que está así, o sea, las dos derivadas cruzadas, las dos derivadas parciales me dan 0, entonces hay un punto crítico. Pero si nos fijamos por si analizamos qué es lo que pasa en el eje Y, acá resulta que hay un máximo local. Pero si lo analizamos con respecto al X, nos da que es un mínimo local. Entonces, por un lado tenemos un mínimo y tenemos un máximo. ¿Sí? Y en este caso, no podemos decir que hay un punto que en el 0, 0 no hay un entorno donde todos los elementos sean mayores que la imagen de ese valor o menores que ese valor. ¿Sí? Este tipo de punto se llama punto silla. ¿Sí? Para cierto conjunto de valores es un máximo y para cierto conjunto de valores es un mínimo. Adriana, por favor. Ponle más bajo. Muy bien. Entonces, ¿cómo analizamos si era un máximo o un mínimo? Eso lo analizamos con, en el análisis de una sola variable, lo analizamos con el cálculo de la segunda derivada. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Nuevamente, aquí hay varias segundas derivadas. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que tiene un punto crítico, o sea que la primera derivada me da 0, para ahí. ¿Sí? Y vamos a definir esta operación que se va a llamar hessiana. ¿Sí? Que es la derivada segunda con respecto a x en el punto, por la derivada segunda con respecto a y en el mismo punto, menos el cuadrado de la derivada cruzada. ¿Sí? Entonces, acá vamos a tener dos condiciones que tendrían que satisfacer. ¿Sí? Entonces, si d es mayor que 0 y la segunda derivada dos veces con respecto a x es mayor que 0, entonces la función va a tener un mínimo en el AB. Si d es mayor que 0 y la segunda derivada en AB es menor que 0, entonces va a tener un máximo. ¿Sí? Y la tercera opción, si d es menor que 0, entonces no va a tener ni un máximo ni un mínimo.
¿sí? Va a ser un punto silla. ¿Qué es lo que estamos haciendo con esto? ¿Sí? Si se acuerdan, en el análisis de una sola variable, ¿sí? Teníamos que, si la segunda derivada era mayor que 0, era un mínimo. ¿Sí? Y si la segunda derivada era menor que 0, era un máximo. Eso era con una sola variable. ¿Sí? Ahora, a esa condición, le vamos a agregar que el D tiene que ser mayor que 0. O sea, aparte de eso, tengo que hacer la cuenta del hesiano, y el hesiano me tiene que dar mayor que 0. Si el hesiano es mayor que 0 y se satisfacen las condiciones que teníamos con una sola variable, es un máximo o un mínimo local dependiendo de cómo me diga la segunda derivada. ¿Sí? Ahora, si el hesiano me da menor que 0, sabemos que es un punto silla y ya está. ¿Sí? ¿Qué pasa si se cumplen otras condiciones? Por ejemplo, que el hesiano me dé 0. No hay información, no se puede decir nada. ¿Sí? Solamente hay información si se ocurren este tipo de cosas. ¿Sí? Muy bien, vamos con un ejemplo entonces. Vamos a tener esta función, ¿sí? Entonces tenemos que determinar los valores máximos, mínimos y los puntos silla. ¿Sí? Nuevamente, si analizamos la primera derivada, o sea, la derivada con respecto a x, ¿sí? Acá me da 4x al cubo menos 4y, y la derivada con respecto a y me da 4y al cubo menos 4x. ¿Sí? Al igualar a 0, estas dos ecuaciones, tenemos estas dos ecuaciones, ¿sí? Que son igualadas a 0. Pasando en ambos lados el 4, que está sacando factor común 4, y pasándolo para el otro lado, me queda que x al cubo, por un lado, que x al cubo menos y tiene que ser igual a 0, y al cubo menos x tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Lo cual podemos tener que y es igual a x al cubo, y tenemos la ecuación y al cubo menos x. Y ahora, reemplazando este valor aquí, tenemos esta ecuación, ¿sí? Que x a la 9 menos x tiene que ser igual a 0. Resolviendo un poco esto, ¿sí? Factorizando, les queda esta factorización, ¿sí? Entonces, tenemos que esto es un número positivo, ¿sí? Esto también tiene que ser un número positivo, y entonces la única forma de que esto sea 0 es que x sea igual a 0, o que x sea igual a 1, o que x sea igual a menos 1. ¿Sí? Entonces, los posibles tres valores de x son menos 1, 0 y 1. ¿Sí? Para esos valores de x voy a tener valores de y. ¿Sí? Entonces, reemplazándolo en la ecuación esta que teníamos, en alguna de estas que teníamos acá, tenemos los valores de y, ¿sí? Y tenemos que los puntos críticos son el 0, 0, el 1, 1 y el menos 1, 1. ¿Sí? Bien, vamos a calcular el hesiano. ¿Sí? Si calculamos el hesiano, la derivada segunda me da 12x al cuadrado, la derivada segunda con respecto a y me da 12y al cuadrado, y la derivada cruzada me da menos 4. Entonces, el hesiano es 144, porque es 12 al cubo, por x al cuadrado, y al cuadrado menos 16. Bueno, entonces vamos a analizar los diferentes valores. Para x, para el 0, 0, ¿sí? Si yo acá reemplazo el 0, 0, el hesiano me da menor que 0. Entonces ya sé que es un punto silla. ¿Sí? Ahora, en el 1, 1, el hesiano me da mayor que 0. Y la derivada, la segunda derivada, me da mayor que 0. ¿Sí? Entonces, si la segunda derivada era mayor que 0, era un mínimo. ¿Sí? Entonces tenemos un mínimo local. Lo mismo si hacemos, acá copié y pegué, acá si hacemos lo mismo si hacemos, me queda también un mínimo local, ¿sí? Acá no es un máximo, es un mínimo. Estas dos filminas las tengo que arreglar. Y tenemos dos mínimos locales y un punto silla. Pero ¿cómo es la gráfica?
Si nos fijamos en la gráfica, es como un pantalón. ¿Sí? Acá tenemos los mínimos, ¿sí? Y en este lado, acá tendríamos el punto silla. Fíjense que para esta dirección es un máximo, ¿sí? Y para esta otra que va para atrás es un mínimo. ¿Sí? Muy bien. Otro ejemplo que se usa mucho, ¿para qué la aplicación de esto? Es para problemas prácticos, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos una caja rectangular sin tapa que se quiere fabricar con 12 metros cuadrados de cartón, me dice cuál es el volumen máximo de la caja, ¿sí? Entonces acá lo que tendríamos que hacer variar es el ancho, el largo y la altura, ¿sí? Seteando eso para ver cuál es el volumen más óptimo, ¿sí? Más grande. Bien. Como sabemos, la ecuación del volumen de una caja es base por ancho por altura, ¿sí? Muy bien. Pero tenemos una condición más, ¿sí? La condición es que para fabricar la caja tenemos 12 metros cuadrados de cartón, ¿sí? Entonces, podemos calcular, ¿sí? Si queremos, tenemos dos lados, ¿sí? Y dos lados, ¿sí? Entonces, y un piso. Entonces, el área de los dos lados laterales es 2 por X más Z, ¿sí? X más Z es el área de un lado lateral. Y lo multiplico por 2 porque tengo dos lados. El área de los otros lados laterales es Y por Z, ¿sí? Pero como tenemos 2, lo tengo que multiplicar por 2, ¿sí? Y el área del piso es X por Z, ¿sí? Lo que tengo acá abajo. ¿Sí? Todo eso me tiene que dar 12, ¿sí? Porque es lo que cuento para hacer la caja. Muy bien. Entonces, esta condición que tenemos acá, la condición que nos da de más, nos sirve para armar, para poner la función de 3 variables como función de 2 variables. ¿Sí? Porque si yo acá despejo el z, tengo que z va a ser igual a todo esto. ¿Sí? Por lo tanto, el volumen me va a quedar en función del largo y el ancho. ¿Sí? Reemplazando el z por lo que habíamos encontrado, tenemos que el volumen me queda en función de 2 variables. ¿Sí? Nuevamente, si quiero puedo, esto es una función de 2 variables, y puedo encontrar el máximo y los mínimos o los puntos críticos. ¿Sí? Entonces, nuevamente para esto, derivamos con respecto a x y derivamos con respecto a y, y nos queda estas dos condiciones. Esto lo tenemos que igualar a 0 para encontrar los puntos críticos. ¿Sí? Y observamos que ni x ni y pueden ser 0, porque si x o y es igual a 0, no tiene sentido porque no estaríamos armando una caja. ¿Sí? O sea, el diámetro tiene que ser mayor que 0, tanto el ancho como el largo. ¿Sí? Entonces, ni x ni y pueden ser 0. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos aquí, ¿sí? Para que sea 0, lo de arriba tiene que ser 0, ¿sí? Y la única forma que sea 0 es que esto sea 0 y esto sea 0, perdón. Esto y esto sea 0, ¿sí? Lo que tengo planteado aquí. ¿Sí? Bien, de vuelta, si lo trabajamos, acá podemos pasar el 2 por xy para el otro lado, y me queda que 2 por xy es igual a 12 menos x cuadrado, y también me queda que 2 por xy de esta ecuación es igual a 12 menos y cuadrado. ¿Sí? Entonces, como tenemos dos
una cosa igualada a dos valores, podemos decir que esos dos valores tienen que ser iguales. ¿Sí? Y trabajándolo un poquito más, me queda que x cuadrado tiene que ser igual a y cuadrado. ¿Sí? Pero como x e y son mayores que 0, nos queda que x tiene que ser igual a y. ¿Sí? De lo cual, reemplazando en una de las derivadas, ¿sí? Tanto en esta como en esta, ¿sí? Nos queda que 12 menos 2x cuadrado menos x cuadrado tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, de aquí me queda que 12 menos 3x cuadrado tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Y de acá que x cuadrado tiene que ser igual a 4. Por lo tanto, el x tiene que ser igual a 2. ¿Sí? Como x es igual a y, me queda que el punto me queda 2, 2, 1. ¿Sí? Y entonces la caja se va a hacer con 2 metros de largo por 2 de ancho por 1 de alto. ¿Sí? Con esas medidas voy a poder optimizar el volumen. Voy a hacer una caja con volumen máximo. ¿Sí? Y el volumen que va a encerrar esa caja va a ser 4 metros cúbicos. ¿Sí? Que se obtienen de multiplicar cada uno de esos valores. Muy bien. Pero nuevamente, ¿sí? En el cálculo de una sola variable, cuando nosotros analizamos una función en un intervalito, ¿sí? Podríamos decir que alcanzaba su máximo y su mínimo. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa aquí? En el cálculo de dos variables. En el cálculo de dos variables es una situación similar. ¿Sí? Entonces, un conjunto cerrado en R2 es un conjunto que contiene a todo su borde, a todo el borde. ¿Sí? ¿Sí? Por ejemplo, este conjunto, que es el círculo, que tiene borde justamente porque está al igual, ¿sí? Es un conjunto cerrado. Y el borde es justamente la circunferencia. ¿Sí? Dada por la igualdad, cuando justo toma el radio 1. Pero ¿qué pasa? Si alguno de esos puntos no estuviera, o sea, si le sacaría un punto del borde, ya dejaría de ser cerrado. ¿Sí? Muy bien. Después, otra definición que vamos a trabajar es la definición de un conjunto acotado. Un conjunto acotado es que se puede encerrar por un círculo, por una circunferencia. ¿Sí? Entonces, esto me está diciendo que va a estar acotado, es que no se va a expandir infinitamente. Muy bien. Entonces, vamos a decir que si f es continua sobre un conjunto D cerrado y acotado, o sea, que tiene todo el borde y aparte no es infinito, ¿sí? En dimensiones, entonces alcanza un máximo absoluto y un mínimo absoluto. ¿Sí? Pero ¿cómo lo calculamos esto? Muy bien. Para encontrar, primero tenemos que calcular los valores críticos, como hicimos, como hacíamos hasta hace un ratito. ¿Sí? Después, determinar los valores extremos en las fronteras. Tenemos que analizar qué pasa en los bordes. ¿Sí? Y por último, el máximo y el mínimo absoluto van a ser el máximo, el más grande de los valores obtenidos acá o acá, y el mínimo de los valores obtenidos en los dos pasos anteriores. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. Nosotros tenemos esta función y en este conjunto. ¿Sí? Este conjunto
es un rectángulo, ¿sí? El X va a ir desde 0 a 3. Perdón, X va desde 0 a 3, ¿sí? E Y va a ir desde 0 a 2, ¿sí? Muy bien. Primero tenemos que ver que f es continua en ese conjunto. Y f es continua porque es una función polinomial, ¿sí? Entonces, al ser una función polinomial, f es continua y tiene, podemos decir por el teorema anterior, que va a tener un máximo y un mínimo absoluto. Ahora hay que encontrarlo, ¿sí? Bueno, vamos a hacer el trabajo. Le calculamos las derivadas parciales, aquí nos da estas dos derivadas, ¿sí? Estos valores, y obtenemos que por un lado el x tiene que ser igual a 1, y de aquí obtenemos que el y tiene que ser igual a 1. ¿Sí? Entonces, el único punto crítico que podemos obtener, como veníamos haciendo, es el 1, 1. Vamos a ver qué pasa en el 1, 1. En el 1, 1, ¿sí? El d, o sea, el hessiano, me da menos 4. Y ya sabemos que cuando el hessiano es negativo, es punto silla. ¿Sí? O sea que en el punto 1, 1 tiene un punto silla. ¿Sí? Bien. Pero bueno, vamos a analizar los bordes. ¿Sí? Los bordes serían este borde, este borde, este otro borde y este otro borde. ¿Sí? Para analizar el borde, tenemos que nos va a dar, si yo analizo, hago como la subo a la superficie, eso me va a dar como una curva dentro de la superficie. ¿Sí? Vamos a ver qué curva nos da. ¿Sí? Por ejemplo, en L1 sabemos que el I es 0. ¿Sí? Si el I es 0, entonces la curva que nos da es fx0, que va a ser x cuadrado. Y el x va a ir variando entre 0 y 3. ¿Sí? O sea, acá, si yo miro para arriba, me va a quedar una parábola. ¿Sí? Muy bien. En L2, ¿sí? Acá el x es constantemente igual a 3. ¿Sí? Y entonces la curva va a ser esta, que es una recta. O sea, si miro para arriba, en cualquier punto de aquí, esto me va yo voy a ver una recta. ¿Sí? Y lo mismo va a pasar en L3. ¿Sí? En L3, acá I es constantemente igual a 2, y si veo para arriba, me va a dar también una parábola. ¿Sí? Y en L4 me va a dar una recta. Bueno, entonces vamos a analizar qué pasa en cada uno de estas curvas. ¿Sí? Bien, en L1, ¿sí? Nosotros tenemos que es una parábola, es algo que crece. ¿Sí? Que tiene vértice justamente en el 0, 0. Entonces, en el 0, 0 va a tener un mínimo, ¿sí? Y en el 3, en x igual a 3 va a tener un máximo, ¿sí? Entonces, en el 0, 0 voy a tener un mínimo que me va a valer 2, me va a valer 0, perdón, y en el 3, 0 va a tener un máximo que va a valer 9, ¿sí? Ahora en L2. En L2 es una recta con pendiente negativa, es una cosa así. ¿Sí? Entonces, cuando tiene un mínimo aquí abajo y un máximo acá arriba. ¿Sí? Entonces, va a tener un máximo en el 0, ¿sí? Y un mínimo en el 2. ¿Sí? Como le decía, un máximo en el que está más para acá y un mínimo en el que está más, el valor más grande. ¿Sí? Entonces, en el 3, 0 voy a tener que va a valer, la función va a valer 9, que ya la había calculado aquí. ¿Sí? Y en el 3, 2 voy a tener que vale 1. ¿Sí? Muy bien. Ahora, en L3
nuevamente tengo una parábola, ¿sí? Que esta parábola, ¿sí? Si nos fijamos y analizamos, tiene el vértice en el 2, ¿sí? Entonces, es una cosa así, ¿sí? Y entonces, aquí, en el punto de abajo, va a tener, ¿sí? Va a tener un mínimo y en los extremos va a tener máximo, ¿sí? Entonces, en x igual a 2 va a tener un mínimo y en el 0 y el 3 va a tener un máximo. Con lo cual, ¿sí? En el 0 va a valer 4, en el 3 va a valer 1 y el mínimo va a estar en el 2, 2, ¿sí? Que no lo veo aquí, que creo no sé cuánto vale, no lo veo porque me tapa justo. Pero bueno, un valor, ¿sí? Ustedes lo verán, lo ven, pero yo no lo veo, justo me tapa el zoom. Bien, y para finalizar, en Los 8, recta L4, que ¿sí? Me daba una recta con pendiente positiva. Una recta con pendiente positiva, el mínimo va a estar en el más cercano al 0 y el máximo va a estar en el más lejano al 0. ¿Sí? No. O sea, el mínimo va a estar en el 0 y en el máximo va a estar en el 2. Entonces, en el 0, 0 va a valer 0 y en el 0, 2 va a valer 4. ¿Sí? Resumiendo, vamos a tener que en el 1, 1, ¿sí? Teníamos un punto silla donde la imagen me daba 1. En el punto 0, 0 y el 2, 2 hay un mínimo local, ¿sí? Cuyas imágenes son el 0 y el menos 8. Ahí veo cuánto me daba la imagen del 2, 2. Sí. ¿Sí? Y en el punto 3, 0 y 0, 2 hay un mínimo local, ¿sí? Que en el 3, 0 me da 9 y en el 0, 2 me da 4. ¿Sí? Y por último, en el 3, 2 hay un punto que en una dirección es mínimo local y en otra es máximo local, pero no se considera silla. ¿Sí? ¿Esto por qué? Si nos fijamos acá, ¿sí? Si nos fijamos en el L2, si nos miramos por el segundo camino, en el 3-2 era un mínimo, que me daba 1. ¿Sí? Pero si me fijo por la curva L3, ¿sí? O sea, la curva de arriba, justamente era un máximo. Entonces, por un lado es un máximo y por otro lado es el mínimo, ¿sí? Entonces, por eso puse aquí que el 3-2 es un punto que por una dirección me da mínimo y por una dirección me da máximo. Pero no es un punto silla, ¿sí? No necesariamente es un punto silla porque no sabemos cómo se comporta más allá de la región que estamos trabajando, ¿sí? Entonces, de esto, ¿sí? El punto máximo es el punto mínimo es el 2,2 y el punto máximo es el 3,0. ¿Sí? Y con esto, ¿sí? Terminaríamos las ideas que estuvimos trabajando. ¿Sí? ¿Se entiende un poco la idea? Se nos cortó, se nos fue Oscar. Sí, recién se le desconectó a su Vilar. Sí. Pero ¿se entienden las ideas? Sí, 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 se entiende, se entiende. Bien, ¿Hay algún ejercicio ya subido o vas a subir después? no, voy a subir, entre hoy y mañana voy a subir ejercicios para que ya tengan, ¿sí? Y me puedan consultar. Dale, dale, buenísimo. ¿Eh? Así que por ahora terminaremos aquí con la teoría, ¿sí?
El lunes que viene vamos a tener clase, perdón que el lunes pasado no pudimos tener, lo que pasa pero que... ¿Eh? el lunes que viene empieza el receso académico, nos conectamos igual. El lunes que viene, sí, el receso académico, pero sí, por lo que nos dijeron, seguimos igual. Perfecto, está bien. Bien, y seguiríamos un poquito con esto, pero viendo ejercicios, ¿sí? Bien. Bueno, si no tienen preguntas, terminaríamos No, aquí. yo por ahora. Bueno. Y cualquier cosa me pueden consultar por el foro, ¿sí? O por chat. Dale, buenísimo. Bueno, nos estamos viendo entonces. Saludos, profe, buena semana. Gracias, igual. Profe. Adiós.